Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática para hoy. Lección de la escuela sabática para hoy, jueves 21 de enero. El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Vamos a iniciar esta lección leyendo los versículos de Isaías, capítulo 8, versículos 16 al 22. Nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana, que estaba muy vinculada con el ocultismo. A los demonios los sacrifican, dice 1 Corintios 10:20. Y debemos tener en cuenta, como por ejemplo, el versículo 16 habla de atar el testimonio. ¿Qué significaba esto? Pues estas palabras se refieren a la antigua costumbre de atar un documento y sellarlo. Y yéndonos un poco a la historia, podemos saber que algunos de los papiros arameos del siglo V a.C., provenientes de la colonia judía de Elefantina en Egipto, fueron hallados aún atados con un hilo, y el nudo estaba sellado con arcilla, marcada con la impresión de un sello tallado. Esta era la forma de probar la autenticidad del contenido de un documento y de mantenerlo intacto, y es por eso que se hace mención de esta parte. Así había de ocurrir con las palabras y la ley de Dios. Isaías había presentado un mensaje de suma importancia para el pueblo, y el mensaje divino de vida era para la nación, para que ellos fueran guiados, y ese mensaje debía ser cuidadosamente conservado. Dios había dado su santa ley a Israel, y la obediencia a esa ley significaba vida para toda la humanidad. Entonces Isaías dice: esperaré. No importa lo que otros puedan hacer, el profeta entonces aquí afirma su propósito de obedecer a Dios, confiar en Él y hallar en el Señor su fortaleza. Dios nunca oculta su rostro arbitrariamente de un hombre o de una nación. Cuando los hombres vuelven la espalda a Dios, Él esconde su rostro de ellos. Dios no sigue hablando indefinidamente a los que no quieren escuchar. Dios dice acá que escondió su rostro, por así decirlo, de Israel, porque ese pueblo, ¿qué había hecho? Habían dejado de escuchar la palabra de Jehová y habían dejado de obedecer su ley. Pero nuevamente se repite: en Él confiaré. Y a diferencia de cuál fuera la experiencia de otros, Isaías siempre confiaría en Dios, tendría en cuenta las palabras de Dios y andaría siempre en sus caminos. Aquí vemos en el versículo 19 que aquí se hace mención de que cuando os dicen consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar. Entonces en este versículo Isaías entonces condena las fuentes de consejo y conducción de las cuales dependían Acaz y muchos de los habitantes de Judá. Y se habla de encantadores, y sabes que tenemos allí un versículo que es necesario que nosotros podamos mirarlo. Tenemos allí Levítico 20:27 que nos dice acerca de los adivinos: si el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, por sus iniquidades los hijos de Israel
se habían separado de Dios, así como lo había hecho Saúl. Recordamos que Saúl consultó a una adivina, cosa que precisamente Saúl había luchado por erradicar esto, y al final de sus días entonces cayó en aquello por lo que había luchado. Entonces, de modo que el Señor ya no le contestaba, y como Saúl, el pueblo entonces ahora se había vuelto a los demonios buscando dirección y ayuda, como ocurre también hoy. Prevalecía entonces el espiritismo y la gente buscaba los espíritus para hallar orientación. Entonces hay una cita que quiero mencionarte, y es que Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción, o en el mejor de los casos, que es un libro apropiado para la infancia de la especie, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia o hay que ponerlo a un lado porque está pasado de moda, y eso es lo que dicen muchas personas. Y en lugar de la palabra de Dios, entonces se ofrecen a estas manifestaciones espiritistas. Ese es un instrumento que está totalmente bajo su dominio. Por ese medio entonces logra que el mundo crea lo que él quiere. Y eso es lo que nosotros estamos viendo claramente. Satanás pone en las sombras donde quiere que esté el libro que lo va a juzgar junto con sus seguidores, y del Salvador del mundo hace un hombre común. Que estas palabras puedan advertirnos a cada uno de nosotros. Y pregúntate, ¿estás teniendo experiencias que te están apartando tu vista del verdadero Dios? ¿Qué cosas puedes tú estar practicando que te están llevando a colocar tus ojos en las cosas que el enemigo quiere que tú y yo veamos? Cuidemos lo que hacemos, cuidemos en dónde tenemos nuestra confianza, y que el Señor en este día pueda ayudarnos a hacer cambios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te esperamos el día de mañana nuevamente para que estudiemos juntos la palabra de Dios.